Querida familia, ¿qué tal estáis? Bueno, muy buenas tardes, feliz tarde de lunes aquí desde España. Y bueno, vamos a tener hoy un encuentro, yo creo que muy interesante, un encuentro muy especial, una temática que honestamente creo que nos puede ayudar y sobre todo profundizar más en el conocimiento de nosotros mismos. Y esta temática tiene que ver con esas famosas heridas de la infancia, ¿no? Es decir, de qué manera podemos explorarnos, autoindagarnos todos y cada uno, observando pues, ciertos patrones que están muy instalados en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, que se han forjado en edades muy tempranas, ¿no? Y bien, a través de esas heridas, pues vivimos e interpretamos pues, nuestra realidad, ¿no? No es casualidad que tengas un tipo de emoción constante o concreta a lo largo de tu día a día. Tampoco es casualidad que ciertas cosas, vivencias, experiencias en tu día a día te afecten de una manera más intensa de lo normal. Y bien, pues el cuerpo, nuestra psique, nuestro mundo energético es sumamente inteligente y evidentemente para protegerse de todos esos procesos dolorosos que vivimos en silencio y en soledad, ahora lo veremos, pues creamos una estructura psicoartificial que tiene que ver con nuestras máscaras, que tiene que ver también con unos sistemas de coraza, tanto psíquico como físico, que nos permiten de alguna manera pues evitar, anular, esconder, ¿no? de esos procesos dolorosos que vivimos y de alguna manera también disfrazarnos de cara a los demás, es decir, no solo tiene que ver con nosotros, es decir, no queremos sentir ese dolor, repetirlo, sino que de alguna manera también nos escondemos a través de esas máscaras hacia los demás, para que los demás tampoco perciban de alguna manera nuestras debilidades. Bien, pues vamos a conversar, vamos a compartir hoy con una persona muy especial. Ella es amiga, es Maite Gausach. Luego os pasaré su página web, su dirección web, que es muy completa y podáis visualizar y ver con detalle todo lo que a todo lo que se dedica. Ella es terapeuta, trabaja con muchas disciplinas, tiene un método propio, método SIC. Está especializada en trauma, está especializada en gestión emocional. También es escritora de varios libros y, bueno, también se dedica a compartir, da charlas, talleres, retiros y es una temática que conoce con muchísima profundidad. De hecho, su último libro, no os lo puedo enseñar porque lo tenía hace unos días por aquí encima de la mesa. La verdad que es una maravilla porque refleja de una forma sencilla, de una forma concreta y accesible a todas las personas, pues todo ese viaje, ¿no? Todo ese viaje de las heridas de la infancia, de qué manera se pueden gestionar. Primero reconocer, evidentemente, si no reconocemos y no las podemos identificar, no podremos gestionarlas. Entonces, pues nada, de la mano de Maite vamos a compartir esta temática que ya os anuncio que va a ser, al menos bajo mi forma de verlo, muy interesante. Y dicho esto, vamos a darle entrada. Aquí la tenemos. Querida Maite, muy buenas tardes. ¿Cómo Muy estás? buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Pues bien, muy contento de estar contigo y que te puedas acercar un ratito por esta pantallita virtual a compartir algo que tú conoces de primera mano, que lo has trabajado durante muchos años y que lo vives, ¿no? En tu cotidianidad y que es una temática que a mí también me fascina. Es verdad que hacía mucho tiempo que no trataba, en fin, que no compartía sobre las heridas, sobre las máscaras, las corazas, todo lo que tiene que ver con todo ese viaje, pero creo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, para abrir ya un poquito si te parece, en fin, descorchar un poco la temática, para las personas que no han escuchado nunca todo esto de las heridas, de la infancia, ¿cómo podríamos de alguna manera empezar a comprender lo que tiene que ver con nuestras heridas, estas heridas de la infancia que gestamos en un momento dado de nuestra vida, de nuestra encarnación y que de alguna manera son el punto de anclaje
de nuestra realidad psicoemocional en nuestra cotidianidad, Maite. ¿Cómo lo ves? Mira, yo antes que nada quiero darte las gracias y sí que quiero lanzar una pregunta, ¿no?, al aire, que es que tenemos lo que creemos que es personalidad, ¿realmente es personalidad o es dolor interno? Y de alguna forma lo que hoy vamos a hablar es de eso, ¿no? Es de que cómo el dolor interno se transforma en rasgos de nuestra, lo que creemos personalidad, que al final son respuestas de herida y que de alguna forma hace que pensemos, nos emocionemos y actuemos en nuestra cotidianidad de una forma totalmente inconsciente, ¿no? Y ahí hay algo importante, y es que muchas personas se refieren a mí y me dicen, oye, pero las heridas de infancia, ¿qué es? ¿No? Hay un desconocimiento real de lo que son las heridas de infancia y no es ese rasguño en la rodilla de cuando éramos pequeños o no tiene que tratarse de familias destructuradas o de infancias totalmente traumáticas, sino que todas las personas, y lo digo con causa de fe, ¿no? Y es así, de las 5 heridas que existen, 4 las tenemos todas las personas. Entonces, es algo que es súper importante de conocer porque a veces creemos que somos de una forma en concreto y en realidad no es así, ¿no? Es simplemente una respuesta de herida por ese dolor interno que de alguna forma pretendemos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Tal y como has dicho en la presentación. Sí, qué bueno, Maite. Sí, es verdad. Al final todas estas heridas de alguna manera transitan en nosotros. Es verdad que yo, al menos en mi experiencia personal y lo que he podido observar con otras personas, que siempre hay alguna herida que es más incipiente, ¿no? Es decir, hay alguna herida más marcada que otra, ¿no? Y también es verdad que con el paso de los años, a medida que vamos trabajando, que vamos un poco conociéndonos más, quizás esas heridas que en algún momento estaban allí de forma latente, que no tenían una fuerza o una consistencia determinada, luego acaban cobrando fuerza en un momento determinado, ¿no? Es decir, hay una especie también de evolución, de mutación de las propias heridas que también nos invita, lógicamente, pues a mirar, porque de ahí, de la observación y del trabajo que podamos hacer con la causa, ¿no?, podremos luego trabajar y observar qué pasa en los efectos, ¿no? Que yo creo que uno de los grandes, bajo mi humilde forma de verlo, es que nos centramos en exceso en los efectos de las cosas, ¿no? Es decir, vemos las consecuencias y tratamos de hacer siempre un abordaje desde ahí, desde lo que ven nuestros ojos, desde lo que sentimos, pero eso al final no deja de ser un reducto, ¿no? Un reducto de algo que está más profundo, que tiene un origen y que es ahí donde tenemos que ver dónde está ese origen, por qué yo me comporto de una forma determinada, por qué yo interpreto la realidad de una forma determinada, por qué yo reacciono de una forma abrupta ante circunstancias aparentemente pues que pueden aparecer normales, ¿no? O quizás estables en momentos dados, ¿no? Yo creo que es ahí el punto determinado. Y es ahí lo que tú dices, que todos tenemos esas heridas en mayor o en menor medida y que hay alguna que sí que, podríamos decir, define con mayor nitidez, con mayor profundidad esa herida, ¿no? Maite, Sí. ¿cómo sería, Maite, para ya entrar un poquito más en las heridas? ¿Cuándo empiezan a gestarse estas heridas de la infancia? Mira, lo que son las heridas, una cosa es el origen y la otra cosa, como tú bien has dicho, es el cuando se refleja en nuestra vida cotidiana, ¿no? El origen es entre la preconcepción y los 7 primeros años de vida. Y eso inevitablemente nos pasa a todas las personas, porque todas las personas estamos en el intrauterino, todas las personas pasamos por un parto, por un posparto y tenemos una infancia que es donde estamos como más abiertos a recibir cosas. Y no es lo que nos pasa, sino es el cómo nosotros vivimos lo que nos pasa y eso es importante. Entonces, las heridas se inician durante esos primeros 7 años de vida. Lo único que, como tú bien has dicho, después se pueden quedar latentes. Construimos un yo paralelo con nuestras máscaras para como preservar un poco, ¿no?, esas heridas y a partir de ahí, un momento dado, algo que nos pasa en nuestra vida puede ser como el detonante
para que eso que estaba ahí latente pueda surgir con más fuerza, ¿no? Y podamos decir, yo no era así y ahora ¿por qué me sale eso? ¿Por qué me sale ese miedo? ¿O por qué me he hecho así? ¿No? Y hay una frase, ¿no? La frase que siempre dice, como más grande te haces, ¿no? Más se acentúa algo. Y lo que se está acentuando es como ese miedo, como esa coraza, que lo que estamos haciendo es el guardar esa herida que, como bien has dicho, hay una de predominante. Y te voy a decir un dato curioso. El predominante es la herida que nos predomina, que tiene más fuerza en nosotros. Hemos dicho que como mínimo 4 de las 5 están, pero la que tiene más fuerza en nosotros es la que determina nuestro físico. Depende de cómo es nuestro físico. Si vamos por la calle viendo los físicos, podemos ver las heridas predominantes de esas personas y con eso pues tenemos una gran lectura de los miedos o de las vivencias o de lo que guarda ese dolor interno esa persona. Qué bueno, Maite. De hecho, la morfopsicología trata muy bien todo esto, ¿no? Es decir, ver pues esa parte más psicocorporal de la que hablamos, porque ahí nuestro cuerpo también modula, es decir, se adapta precisamente al trauma, ¿no? Es curioso porque la coraza, de hecho, una de las grandes aportaciones de Wilhelm Reich, entre otras muchas, ¿no? Fue estudiar muy bien, ¿no? Ese papel que juega el cuerpo, ¿no? En lo que es la somatización psicoemocional de todo lo que de alguna manera vivimos, y el cuerpo de alguna manera también encapsula todas esas vivencias. Yo, Maite, es muy curioso porque fíjate que todos los seres humanos cuando encarnamos nacemos con un impulso biológico. Es decir, hay una serie de necesidades que todo ser humano, todo bebé, ya desde el primer día de nacimiento tiene, ¿no? Por un lado hay una necesidad de, pues eso, de supervivencia, ¿no? Es decir, necesitamos alimentarnos, necesitamos protección, necesitamos de alguna manera también seguridad, pero también hay una necesidad de pertenencia, es decir, nosotros como bebés necesitamos sentirnos que formamos parte de algo, de un sistema, de una familia, de un papá o de una mamá, o, en fin, de una estructura, ¿no? Y evidentemente también hay como una necesidad, que te diría yo, de existencia, ¿no? Es decir, estoy aquí, ¿no? En tanto me ves, me observas, yo me siento reconocido. Y es curioso porque cuando esas necesidades, de alguna manera, que vivimos, que cada uno a nivel particular, porque esto es muy íntimo, esto es muy particular, de alguna manera percibimos que no están cubiertas en la medida que nosotros deseamos, ahí empieza el primer viaje, ¿no? Es decir, ahí empieza la primera herida, ahí empieza el trauma. Es decir, cuando yo de alguna manera reclamo una necesidad, por ejemplo, de afecto, una necesidad pues de alimentación, y en ese momento, ¿no? En ese instante, yo no tengo esa cobertura que yo estoy necesitando, o yo interpreto que de alguna manera no llega a mi vida, ahí es cuando aparece el primer trauma, ¿no? De hecho, fíjate, Maite, que hay como 3 estadios a nivel infantil. Esto también es muy interesante porque hay una primera etapa infantil donde nos hemos mostrado de forma muy natural, es decir, de forma muy esencial, donde prevalece la esencia, ¿no? Es decir, la frescura, la espontaneidad, el instinto, ¿no? El instinto propio del niño, ¿no? Bien, eso tiene un tiempo prácticamente contado porque ya pasamos a una segunda fase donde prácticamente empezamos a mirar al exterior, empezamos ya a proyectar en papá y en mamá, pues en darnos cuenta que para reclamar su atención tenemos que adaptarnos más al otro que a nosotros mismos. Es decir, de alguna manera empezamos ya poco a poco a desplazarnos para sentirnos reconocidos, sentirnos aceptados, para que papá y mamá me tengan en cuenta. Bien, ahí ya esa esencia, que sigue estando evidentemente, pero poco a poco va entrando ya la personalidad y ya va moldeándose atendiendo a lo externo. Y luego hay un tercer estadio, curiosamente, y lo estoy viviendo en mi casa, por ejemplo, ahora con Alma, donde empieza un proceso de negación, donde hay una fase de mucha rabieta, donde nos revelamos, ¿no? Ahí pueden ser los 3, 4 años, donde pues negamos, estamos descontentos, ¿no? Hasta que llega un momento que observamos que eso no tiene, o sea, esa manifestación de angustia, de desconformidad, no tiene recompensa, no tiene el premio que nosotros de alguna manera estamos reclamando. Y ahí
es cuando llega finalmente el sometimiento, ¿no? En psicología transpersonal se habla mucho de eso porque tiene que ver con esa parte, decir, me rindo y para encajar en este mundo, para encajar en la estructura familiar, me tengo que realmente pues entregar a los designios de papá o mamá o de quien sea, ¿no? Entonces, claro, ahí todo eso, de alguna manera, Maite, no sé cómo lo ves, se va forjando según las vivencias, las necesidades no cubiertas y el contexto en el que yo, de alguna manera, esté viviendo, en esas famosas 5 heridas que, si quieres, y te parece, antes de, bueno, puedes empezar si quieres ya por la primera o aportar lo que Bueno, consideres. quiero darte un comentario, ¿no?, de esto que has dicho, porque me parece muy bueno lo que acabas de decir, porque sin darte cuenta has puesto etapas a todas las heridas, ¿vale? Entonces, esa primera etapa de esa necesidad, de este sustento, es donde están las heridas más importantes y como origen de las otras 3. O sea, es como que hay, de las 5 heridas, hay 3 que son bases y 2 están en esa etapa, que sería la del rechazo y el abandono. Cuando nos damos cuenta de nuestra individualidad, cuando empezamos a reflejarnos en papá y en mamá y vemos que somos seres separados, ahí es donde nace la de la humillación. Cuando vemos que hay como ese espero o quiero y no me lo dan, ahí es Claro, donde está la cuarta, que es la traición, y en claro. ese, vale, no me lo han dado, tengo que encajar, ahí es donde sale la quinta, que es la injusticia y es la de todo tiene que ser perfecto para que encaje, para que todo salga bien. Entonces, de alguna forma es como poner en estas 3 etapas que tú comentabas, se ven muy claras, o yo veo muy claros lo que es la clasificación en las 5 heridas. Qué bueno, Maite. Si te parece, vamos a entrar ya en profundizando un poquito ya en cada herida, rasgos, sobre todo para las personas que quieran ya empezar a identificarse, ¿no?, con ellas, porque, como decía antes, yo creo que es interesante, porque la medida que yo puedo autoindagar en mis heridas, ¿no?, de una forma amable, de una forma evidentemente amorosa, no se trata ahora de decir, wow, es que ves, las tengo todas, es que esto es un desastre, ¿no?, sino No, no, simplemente verlo como una observación amable, comprender el porqué y el para qué de las heridas, y cuando ya somos capaces poco a poco de acercarnos a esas heridas, podremos también observar, que a mí me parece muy interesante, ir al efecto, ¿no? Es decir, cómo hemos creado esa máscara, por qué yo tengo ese tipo de comportamientos, por qué yo me disfrazo ante ciertas situaciones, por qué yo huyo ante ciertas cosas, por qué me exalto cuando percibo ciertas experiencias o personas. Yo creo que esto es interesante, ¿no? Entonces, la mira, primera herida... Perdona, Maite, dime. sí, no, lo que te iba a decir es que el conocer las heridas no es algo ni para castigarnos, ni para machacarnos, ni para decir, oh, es que tengo esto y tengo lo otro, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que a través del conocimiento y a través del podernos identificar sobre lo que conocemos de las heridas es cuando podemos conocernos realmente, ¿no? A mí me gusta mucho la frase de si todos nosotros sabemos quiénes somos y quiénes no somos, porque lo importante es eso, saber quiénes no somos, que de alguna forma creemos que somos así o que hemos nacido así, ¿no? Y de alguna forma, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay un, hay una expresión popular, ¿no? Cuando vemos un niño decimos, es que ha sido siempre así. Y yo siempre les digo lo mismo a las personas, ¿no? Digo, ¿habéis visto nunca a un niño nacer triste? Y en cambio, cuando vemos a alguien triste de adulto, solemos oír aquello de, es que siempre ha sido así, este chico nació triste. Y no es verdad, nos hacemos tristes, porque es de alguna forma lo que vamos cosechando y cómo nos vamos transformando en esa falsa personalidad o en esa personalidad desconocida, que como digo es importante saber y conocer, pero para poder mejorar nuestro yo, para poder mejorar qué es lo que estamos, para poner en conciencia qué es lo que estamos escondiendo, cómo nos estamos defendiendo en nuestra vida y así poderlo transformar y a partir de ahí poder mejorar en nuestra vida, poder mejorar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestros actos diarios, ¿no? Y ahí yo creo que el conocerlo sirve para conocerse mejor a uno mismo.
Sí, qué bueno. Añadiendo a lo que compartes, Maite, que es así, me acuerdo de Jung, ¿no? Cuando hablaba de la individuación. La individuación parte de volver otra vez a reparar de alguna manera lo que está fragmentado, es decir, volver a unir, ¿no? Yo creo que a través del conocimiento de nuestras heridas, lo que nos permite es tener un yo unificado, ¿no? Es decir, un yo armonizado, un yo en equilibrio, un yo, pues, maduro, ¿no? Maduro a todos los niveles. Con lo cual creo que es de suma relevancia e importancia transitar el camino, conocernos, indagar y evidentemente pues mantener, como se dice, el testigo encendido, ¿no? Es decir, cuando aparece ya el patrón, cuando aparece ya el movimiento interno, observarlo, que ahí está la consciencia, y seguir el trabajo, ¿no? Es decir, ahí está el gran tesoro de la consciencia. Si te parece, Maite, empezamos con la primera herida, ¿no? La primera que se gesta además, que es la herida de rechazo, una herida que tiene que ver con el mismo progenitor, si no recuerdo mal. Exacto. ¿Cómo se gesta esta herida, Maite? Así a rasgos generales, ¿y cuál es el sistema de compensación o de supervivencia o la coraza que empleamos para escapar de ese dolor o de ese rechazo que de alguna manera hemos recibido? Ya, la primera herida es la del rechazo y las decimos en orden también cronológico de cómo surgen en nuestro ser. Sale desde la preconcepción hasta el primer año de vida, ¿vale? Entre ahí tenemos el intrauterino, tenemos el parto y ahí vienen como muchas sorpresas, ¿no? De ese niño que quería ser niña, esa niña que quería ser niño, ¿no? Esos embarazos sorpresa, esos ahora no es el momento de quedarme embarazada, ¿no? Todas esas, como ya de alguna forma, esa negación de la existencia de ese ser que viene de camino y de una forma totalmente implícita viene ese rechazo. Hay muchas veces que incluso me dicen, no, yo era deseada, deseaban mi sexo, yo no he tenido rechazo, pero sí que de alguna forma pudo haber como alguna tendencia de me encuentro mal en el embarazo, ¿vale? O sea, es como todo lo que envuelve a ese comportamiento. Como bien has dicho, surge normalmente del progenitor del mismo sexo. Eso, y lo puntualizo, si no somos personas que tenemos el sexo cambiado. Y con sexo cambiado no me refiero al sexo tal cual como lo entendemos, sino en nuestra mentalidad de sexo que cómo crece y se desarrolla en la gestación. ¿Vale? Entonces, si yo tengo el sexo correspondiente, mamá será el papel femenino y papá será el papel masculino. Si yo lo tengo intercambiado, me puede cambiar. Entonces, de ahí surge esa tendencia de creer que yo no soy digno de vivir, como que yo no puedo ocupar un espacio en mi vida o yo no soy bien recibido en mi propia existencia y automáticamente ahí es cuando surge ese, ese impacto, ¿no? Del rechazo y automáticamente ese impacto desde esa edad tan temprana es lo que nos puede condicionar después a ser personas como que siempre creemos que estorbamos, como que siempre creemos que debemos pasar por la vida desapercibidos, que no ocupamos el lugar que debemos ocupar, como que estamos desubicados en nuestra vida, en plan, yo no sé qué hago aquí, yo no sé cuál es mi propósito de vida, no sé qué tengo que hacer, ¿vale? Es como que yo no me meto bien en mi vida y automáticamente necesito poner lo que es como un mundo paralelo, ¿vale? Me puedo refugiar en los libros, me puedo refugiar en cualquier doctrina, en cualquier adicción. Es como que necesito huir de mi propia vida, que yo no soy recibida, porque en esa vida paralela que yo voy a confeccionar una falsa espiritualidad, etcétera, etcétera, es cuando ahí yo me siento bien, ¿no? Suelen estar encerrados, suelen vestir de negro, ¿no? Vestir de oscuro, ¿vale? Son personas muy silenciosas, son personas que pasan totalmente de puntillas, que puedes no verlas porque antes de que lo rechacen, se rechaza a él mismo y rechaza a su entorno y sobre todo rechaza a su rechazador. Qué bueno, Maite. Sí, es verdad. La máscara, curiosamente, de estas personas tienden a ser solitarias, ¿no? Es decir, personas que huyen constantemente, ¿no? Esas huidizas, personas que se escapan. Y también hay un perfil psicológico muy curioso
que abundan mucho, o sea, tiene muchos miedos, es decir, desde los miedos más insignificantes hasta miedos existenciales, ¿no? Es decir, tienen un constante movimiento de mucho miedo y también, sobre todo, el perfil es de mucha inseguridad. Es decir, son personas que tienen esa falta a veces de emprendimiento, falta de valentía a la hora, mucho exceso también de pedir, ¿no? Opinión porque no me atrevo o no soy capaz, ¿no? De alguna manera. Con lo cual, bien, es una herida que evidentemente la podemos reconocer y lo que decías tú me parece muy interesante, ¿no? Se rechazan, es decir, nos rechazamos primero a nosotros mismos y de alguna manera pues proyectamos ese rechazo con nosotros hacia los demás y de alguna manera pues vivimos ese rechazo de alguna manera de una forma muy dolorosa, ¿no? El desplazamiento, el no tenernos en cuenta. Bien, pues todo eso forma parte de esa herida y de esas máscaras que, insisto, de alguna manera envuelven, ¿no? Esconden todo eso para que yo de alguna manera no pueda verlas, es decir, no quiero verlas ni tampoco mostrarlo a los demás, con lo cual es de suma interesante el percibirlo. ¿Hay algún rasgo morfopsicológico de estas personas, Maite, de las personas que tienen una incipiente herida de rechazo en sus vidas, en su cuerpo, en sus caras, en su gestualidad? Sí, mira, yo te diría, ¿no? Que tanto en su expresión facial como en su físico, y a mí también me gusta mucho unir las emociones características de cada herida, ¿vale? Es un poco lo que decías antes, pero esa herida, de alguna forma, lo que su base es que tiene miedo a todo, porque como no es digno de existir, tiene miedo a todo y eso le lleva a tener mucho pánico hacia la vida, hacia el entorno y hacia todo. Eso le lleva, esa misma máscara de huidizo, ¿no? El querer huir, hace que su cuerpo sea muy volátil, tiene un cuerpo muy delgado, suele ser muy alto, delgado, sin musculatura, porque es como que no, como menos se vea mejor. Aparte, pues tiene destacadas las ojeras en los ojos, tiene como unas facciones más bien duras, pero también delgadas, ¿no? Como una sensación de fragilez. Qué bueno. Qué bueno, Maite. Pasamos a la segunda herida, Maite, la herida de abandono, que tiene que ver también y está muy unida con la herida de rechazo. Y esta podemos decir que ya empieza a gestarse en ese primer año de vida, hasta incluso tercer y cuarto año de existencia, ¿no? Y aquí sí que tendría que ver más con el sexo opuesto. ¿Qué rasgos tiene esta herida, Maite, y cuál es la máscara defensiva y de protección que de alguna manera creamos para escapar o huir de esta herida de abandono? Mira, es una herida. Yo las heridas siempre me gusta entenderlas, porque cuando entendemos el origen, automáticamente todo como cuadra o todo toma sentido, ¿no? Y el abandono, como la misma palabra dice, es cuando entre el primer y tercer año de vida nos sentimos abandonados. Y no es porque nos haya abandonado en sí. A veces una falta de carencia, a veces ese te voy a llevar a los columpios esta tarde y al final es tengo trabajo, no podemos ir, ¿no? Ese quiero estar ahí contigo o mamá ayúdame a jugar o tal, ¿no? Y el no estar. Esa falta del estar presente del papá o de la mamá o de la carencia hace que nos sintamos solos. Y cuando nos sentimos solos, automáticamente nos sentimos como abandonados. Entonces, claro, si yo me siento solo, que sería mi mayor miedo, volver a sentirme solo en mi vida, ¿no? No me ha gustado sentirme solo, tengo que como desarrollar ciertas autodefensas en mí o ciertas máscaras para no volver a sentir esa soledad que tanto me ha dolido y automáticamente me vuelvo dependiente. Necesito que haya gente a mi alrededor, ¿no? Que tenga como personas que sepan que yo estoy ahí y automáticamente puedo desarrollar ciertos caracteres de victimismo, ciertos caracteres
como de apego, ¿no? Porque necesito tener esa presencia de los demás. Y eso también hace, por ejemplo, que las personas que tienen esa herida como más desarrollada son muy fusionales. O sea, yo voy a ser quien tú quieras que yo sea para que así me voy a asegurar que no me vas a dejar, que no me vas a abandonar. Entonces, si a ti te gusta el rock, voy a ser rockera, y si te gusta el heavy metal, voy a ser de heavy metal, porque necesito como que tú estés contento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, son estructuras que se suelen apegar a mucho narcisista, o que se suele apegar a ciertas personas que tienen control sobre ella, porque piensan como que más vale mal, pero no estoy sola, ¿no? Y ahí es cuando aguantan muchas cosas que no tendrían que aguantar por el simple miedo de no estar solos. Bueno, de hecho, la máscara que tiene esta herida es de independencia, ¿no? Es de alguna manera está escondiendo esa exagerada dependencia que de alguna manera tiene en su cotidianidad. Por sumar algo en tu aportación, Maite, diría que también son personas que de alguna manera temen la soledad, es decir, necesitan constantemente, pues eso, la aprobación, el estar siempre con gente, entretenidos de alguna manera, para no encontrarse pues, en ese punto de soledad interno, ¿no? que pueda activar el patrón, ¿no? Así es. ¿Cómo sería, Maite, el...? Sí, perdona. Dime. De hecho, también una de las características importantes de esta herida es que son personas que se ligan mucho a la tristeza, porque a veces son como tienen un comportamiento o tienen una tendencia de llorar mucho incluso sin saber el por qué, porque la tristeza es una emoción que se liga con las pérdidas. Y Claro. fíjate, el abandono, hemos perdido esa afectividad, ¿no? En su origen, y no nos damos cuenta, y ya estamos haciendo un duelo de una pérdida que hemos hecho. Por eso, a veces, utilizan esa misma tristeza con ese victimismo, ¿no? El mira qué me pasa, es que no me puedes dejar así, ¿no? Porque se aferran mucho a esa emocionalidad del no quiero estar solo, necesito tener a alguien y te voy a enganchar, o incluso de una forma inconsciente manipular para que estés ahí a mi lado. Sí, sí, es curioso el patrón víctima, ¿no? En definitiva, también se encierra un patrón victimista, ¿no? De alguna manera para reclamar, ¿no? Pues esa atención y esa falta de amor que se da a la persona hacia sí mismo, ¿no? Y por eso acostumbran a parejas, ¿no? A repetir ciertos perfiles, ¿no? De personas que le acompañan, ¿no? Porque al final, cuando uno se siente víctima, lo que está de alguna manera proyectando es un verdugo en sus vidas, ¿no? Y eso sea en amistades, sea en parejas, etc. ¿Cuál sería el rasgo psicomorfológico de esta herida, así a grosso modo, Maite, de la Pues persona mira, que tiene una herida muy marcada? es muy parecido a la que hemos explicado antes del rechazo. De hecho, muchas veces cuesta un poco diferenciarlos. Hemos dicho que son las dos heridas base más importantes. Entonces, dentro de ese soy poca cosa, comparten ciertos rasgos de físico. La diferencia, yo creo, más importante es que en el rechazo no había musculación en el cuerpo, y en el abandono sí que tenemos. O sea, somos delgados y altos, pero tenemos como cierta musculación. Otra de las cosas que son muy características del abandono es esa tendencia al cuello de avestruz, ¿no? A Así ese es, sí. tener ese cuello, porque de alguna forma la herida también se asocia con la lactancia. Cuando yo no tengo ese afecto en nosotros, ¿no? A mí no me dan ese afecto. También se puede relacionar si somos de pecho o de biberón. Entonces, es como que yo cuando tengo el pecho, aparte de que me da un sustento, un alimento físico, también me da un alimento emocional, porque yo siento que mamá está allí y mamá me está acompañando. Cuando yo soy de biberón, me puede dar el biberón cualquier persona. Entonces, ahí hay esa carencia. Entonces, ese cuello que va hacia adelante es como ese mendigar ese pecho, ¿no? Como mendigar ese cariño
daño a los demás y por eso hay esa tendencia en el cuello de ir hacia adelante porque es como va mendigando amor allí donde va, ¿no? Y es otra característica clave de esa herida. Qué bueno, Maite. Pues ya llevamos el rechazo, acabamos de hablar un poquito del abandono y de sus corazas. Y ahora entraríamos en esta tercera, que quizás es la que podríamos llegar a no tener, ¿no? Es la de las 5, es la imprescindible, ¿no? De alguna manera, que es la humillación, ¿no? Esa que tiene que ver más con mamá, que tiene que ver sobre todo más es en el tercer año de vida, ¿no? Donde de alguna manera nos hemos sentido o interpretado una relación, una situación quizás de abuso de poder, de vergüenza, ¿no? ¿Qué rasgos tiene esta herida, Maite, en la cotidianidad, ¿no? Para las personas Mira, que la quieran. como bien has dicho, es la herida que normalmente se relaciona con mamá o con la persona que lleva más nuestro día a día, nuestra educación, a todos los niveles, ¿vale? Entonces es una herida que sale entre el primer y tercer año de vida y durante esa época es cuando empezamos a ser independientes, igual como la herida, que es independiente, que puede que haya personas que la tengan y haya personas que no, pero ahí es cuando empezamos a ver nuestra individualidad. Empezamos a jugar solos, empezamos a comer solos, empezamos a ir al baño solos, empezamos a encontrar nuestros genitales y automáticamente lo que recibimos es el no te ensucies, estate quieto, cuando los mayores hablan tú te callas, cochino eso no se toca. Fíjate que es un no continuado, es no hagas, no digas, no seas, ¿vale? Es como ese, yo le digo ese cortar de alas que lo que hace es restringir o negar o de alguna forma cortar nuestra propia espontaneidad y nuestro propio ser de investigar cosas nuevas que hay en nosotros, ¿no? Y por eso nos sentimos humillados, por eso sentimos ese patrón de vergüenza. Es una de las heridas que yo relaciono mucho con la culpa, relaciono mucho con la falta de autoestima, la falta de seguridad en uno mismo, en la confianza, en ciertos tabús, porque además es una herida que se relaciona mucho con los secretos, con lo que no se dice, con lo que se pretende que sea. Y eso es lo que hace como ese mayor miedo, que es el de la libertad. Qué Y bueno. para sustentar ese mayor miedo, ¿no? Para que no sea real ese miedo, lo que hacemos es tener la máscara del masoquista. El Ahí está. masoquista lo que hace es cargar con todo. Yo cargo con lo mío, cargo con lo de todos, callo, trago, no digo lo que pienso porque no quiero que se cree un conflicto, no quiero que se piense mal de mí, priorizo a los demás, no me priorizo a mí y automáticamente eso lo que hace es que se desarrolle como ese alma de misionero, lo que yo le digo el efecto ambulancia, de que yo estoy para todo el mundo, pero no estoy para mí. Nego totalmente mis necesidades, mis prioridades para complacer a todo el mundo. Yo cargo con todo, pero todo es para los demás, ¿no? Y ahí es cuando sale mucha culpa. A veces incluso nos identificamos con las culpas de los demás, nos las hacemos nuestras. Es como ese cargar emocionalmente. Qué bueno, Maite. Sí, yo aportaría también como dos rasgos también que son curiosos. Una, la sensibilidad de esas personas, es decir, son personas muy sensibles, tienen una sensibilidad pues que se observa, es fácilmente observable. Y luego también hay un rasgo muy curioso cuando una persona está muy marcada por la herida de humillación, es el sobreesfuerzo que necesitan en su cotidianidad para hacer cualquier actividad. Es decir, es querer mantener un nivel constante de exigencia, ¿verdad? De esfuerzo para tener que llegar de alguna manera, para tener que demostrar, para tener que, de alguna manera, observarse que es capaz la persona, ¿no? De cumplir con lo que de alguna manera se espera y demás, ¿no? Es decir, que ese patrón... ¿Sabes por qué sale ese sobreesfuerzo? Hay dos características. La primera característica es la mochila tan llena que llevan, ¿no? Es como que llevan esa carga muy pesada. Y lo que es la segunda es que necesitan hacer tanto para los demás
que les cuesta gestionar bien el tiempo, les cuesta incluso liberar sus agendas, es como que necesitan tener su día a día muy ocupado para saciar a los demás, ¿no? Para cumplir con los demás y para que todo esté correcto hacia los demás. Entonces, claro, como están todo el día haciendo y además ellos van muy pesados emocionalmente, por eso hay como esa sobrecarga, ese sobrepeso en su día a día y en su ser también, porque eso también caracteriza su tema más físico, que necesitan como ese cuerpo más ancho Claro. para todo lo que cargan, necesitan como un espacio interior físicamente para todo lo que cargan. Por eso suelen ser personas más rellenitas, incluso con espaldas muy anchas, porque necesitan cargar realmente todo lo que llevan. Qué bueno, sí, ya te has adelantado. Te iba a preguntar por el perfil morfopsicológico de esas personas. Sí, Qué eso es un bueno. rasgo muy característico de esta herida. Sí, sí, tienden Les al, cuesta mucho al sobrepeso. adelgazar, Es o verdad, sea, sí. les cuesta mucho adelgazar y tienen como ciertas ansiedades en el Mm, comer, porque como no así es. expresan, como no dicen, como no hacen, Se lo necesitan comen. pensarlo de otra forma. Qué bueno, Maite. Vamos a pasar, si te parece, a la cuarta herida, Ujú. que es la herida de traición, ¿no? Esa herida que tiene que ver, creo que más con mamá era, ¿no? Ahí tiene que ver más el tema de Edipo, ¿no? Bueno, es con el sexo El contrario. sexo contrario, correcto. Entonces, ¿qué pasa con esta herida? Yo esta la conozco bien. Conozco más la de injusticia, pero esta sí que también a mí me resuena. ¿Qué podemos apuntar de esta herida de traición, Maite? ¿Qué tiene Mira, que como ver? bien has dicho, el origen surge entre los 4 o 6 años, más o Mm, menos. Se relaciona con el progenitor del sexo sí. contrario y Mm, se relaciona con el complejo de Edipo. Y el mm, complejo de Edipo lo que nos dice es ese amor no correspondido de ese papá o de esa mamá que prefieren a su cónyuge que no al hijo, ¿no? Entonces, cuando yo siento ese amor, yo chica, ¿no? Siento ese amor hacia mi papá y mi papá no me lo da o no me lo da de la forma que yo desearía o veo que se va con mamá, automáticamente se crea como una desconfianza, como en cualquier momento me la puedes dar, no me vas a dar lo que yo quiero y en cualquier momento puede ser una amenaza porque yo te doy todo mi amor y tú no me lo das, tú se lo das a otra persona. Y por eso es una de las heridas que más se relacionan, yo creo que con el ego, con la desconfianza y con ciertos miedos que lo que hacen es que pretendamos o así lo compensamos, controlar todo en nuestra vida. Es como que tenemos la creencia de que si yo lo controlo todo, automáticamente me voy a evitar sorpresas. Entonces son personas muy controladoras, muy organizadas, muy planificadas, son personas que son capaces de llegar 10 minutos antes a los sitios para ver quién hay, quién no hay, dónde están las salidas, qué decoración hay, ¿no? Es como que necesitan tener todo bajo control para evitar esa posible traición o esa posible mala sorpresa de que no me dan o de que las cosas no surgen como yo deseo. Claro, ese control muchas veces se va también al control de la vida de los demás, de las personas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, son personas que pretenden, aparte de controlar su vida, de controlar lo que les pasa, de controlar lo que hacen, también quieren controlar a las personas que hay en su entorno. Por eso, los narcisistas son personas que normalmente ya, surgen de esa herida, de ese control, de ese deja ya lo hago yo o no, tú no sirves, yo lo hago mejor, pero no por hacerlo mejor, simplemente por un tema de control. Y eso también se ve en su físico y se ve también en esa emocionalidad y en esos pensamientos tan rígidos y tan controlados para de alguna forma que no vuelva a surgir ese dolor de sentirse tan vulnerables delante del amor. qué Y bueno. digo el amor no solo en relaciones, digo el Sí, amor sí. en general. Qué bueno, Maite. Sí, y he tenido también la oportunidad de tener personas y en el mundo laboral personas que he observado que tienen esta herida y son personas talentosas, ¿eh? Son personas que tienen muchísimas capacidades.
Es verdad que tienden a no delegar, es decir, porque quieren de alguna manera todo tener el control, ¿no? De alguna manera de todos los procesos, y el delegar les cuesta muchísimo, ¿no? Porque ahí pierden esa capacidad de supervisación, de poder controlar hasta el último detalle, ¿no? Son personas muy, muy, muy exigentes también consigo mismas, ¿no? Donde el látigo muchas veces está presente. ¿Cuál es el rasgo más morfopsicológico de estas personas? Entendiendo que es el control de fondo, ¿no? La máscara que emplean es el control y, por tanto, de alguna manera, pues es exceso de que las cosas tengan que salir siempre de una determinada manera. Bueno, podríamos incluso hasta tocar una parte de la herida de injusticia en esa perfección, ¿no? También, ¿no? Es decir, mucha rigidez, mucha... Son psicológicamente... personalidades diferentes. Sí, completamente. Pero psicológicamente podemos decir que son personas muy rígidas que tienden a, pues eso, a Sí, una no, o sea, estructura son fuerte. características totalmente diferentes. Con lo que decías, lo que sí que quería decir es que todas las heridas, o sea, aquí estamos dejando como el escenario peor que nos podemos encontrar, como los rasgos más negativos o como ¿no? El opuesto. Claro, Pero claro. evidentemente hay muchas cosas positivas de todas las heridas que, sabiéndolo utilizar, podemos desarrollar un gran crecimiento en nosotros y como encontrar esos talentos que tenemos. O sea, si yo ese control, en lugar de dirigirlo más hacia la manipulación, lo dirijo en un trabajo bien hecho, en una organización, en una planificación, evidentemente son personas muy exitosas, son personas que tienen resultados muy buenos y son personas con una gran capacidad de liderazgo y de organización, ¿vale? Entonces, quería hacer ese inciso de que no es todo negativo, o sea, hay Negativos. que ver la parte también positiva de las heridas, lo único que hay, pues para verlo y para conocerlo, pues es importante saber lo negativo, ¿vale? Pero todas tienen su positivo. Entonces, voy a lo del físico. El físico, sí que es verdad que tanto la de la herida de la injusticia y la traición puede parecer que sean iguales, puede parecer que tienen la misma finalidad, ¿no? De esa rigidez y de ese control, pero sí que es verdad que son como objetivos totalmente distintos. El controlador controla por el simple hecho de controlar. Y como veremos después, el de la injusticia controla para que todo salga bien. Entonces, es como muy distinto, ¿vale? Entonces, el físico de la traición es diferente entre los chicos y las chicas, ¿vale? Los chicos, o sea, tenemos que ver el punto de fuerza. El punto de fuerza de los chicos está en la espalda superior, en los hombros y en los brazos. Y el punto de la fuerza de las chicas está en la zona más del vientre, la cadera, ¿vale? En toda la zona pélvica. Entonces, viendo eso, tenemos que ver que lo que necesitan es desarrollar su punto de fuerza. Por eso, los chicos son esas espaldas en forma de triángulo, ¿no? Esas espaldas muy anchas por arriba, muy estrechas por abajo, incluso hay patitas muy estrechas. Ahí hay un gran control porque se necesita tener como esa visión física de que yo tengo fuerza y yo controlo y así nadie me va a derrumbar. Y en las chicas son esa forma de pera que se dice, ¿vale? Esa figura de pera donde un poquito el vientre, la cadera y los muslos son más anchos porque al final desarrollan la parte más de fuerza femenina. Qué bueno, Maite. Pues vamos a la quinta herida, y completaremos ya esas 5 heridas que hemos estado describiendo. Y vamos con la herida de injusticia, ¿no? Esa que tiene que ver con la perfección, tiene que ver también con la rigidez, ¿no? De alguna manera es la máscara que envuelve esa herida. ¿Qué nos expresa esta herida, Maite? Mira, la herida de la injusticia surge entre los 6, 7, 8 años de vida y surge por una frialdad del sexo, del progenitor del sexo contrario. Eso quiere decir como esa barrera emocional que no demuestra sus sentimientos de papá o de mamá. Ese abrazo no dado, ese te quiero no dicho, ese contacto, ¿no? Esa calidez que no hemos tenido, esos padres
exigentes, críticos y rígidos, ¿vale? Entonces, automáticamente cuando yo recibo esto, recibo el mensaje de tengo que ser perfecto, tengo que hacerlo todo bien. Y eso lo llevo a todos los niveles. Necesito tener un físico bien, necesito estar siempre bien peinado, necesito tener un buen trabajo, necesito tener una buena familia, ¿no? Es como que todo necesita estar perfecto. Incluso esa rigidez la llamamos también en el cuerpo. Son personas poco flexibles, son personas que les crujen mucho, mucho los dedos, ¿no? Cuando hacemos el clac, clac, ¿no? Les crujen mucho porque sienten esa rigidez a todos los niveles, ¿no? Entonces, su mayor miedo es la rigidez, aunque ellos mismos se crean como ese muro emocional, ese del todos me vais a ver bien, aunque la profesión va por dentro, pero no voy a mostrar mi vulnerabilidad porque automáticamente eso puede llevarse a tratarme de forma injusta. Entonces es como que antes de que no me des ese cariño, no me voy a, a mostrar frágil, voy a mostrar que todo está correcto, que todo está bien y así no me puedes tratar de forma injusta. Son personas muy autocríticas, son personas muy autoexigentes, son personas que siempre tienen esa palabra perfecta en el momento perfecto, esa sonrisa en la cara, que sus actos es lo que tiene que dar, esa persona que está cuando tiene que estar y que se va cuando tiene que estar. O sea, todo su comportamiento y todo a todos los niveles tiene que ser perfecto. También como conocimiento de esta herida, no aceptan y no aceptamos la autoridad fácilmente, ¿no? Es No, decir, son es rígida, personas, la autoridad es rígida, la claro, autoridad es eso, ¿no? Es autoritaria. correcto, correcto. Cada vez que percibes de alguna manera una imposición o una forma única de hacer las cosas, pues ahí se activa, ¿no? Se activa claramente. ¿Qué perfil, Maite, tienen morfopsicológicamente hablando estas personas con esta herida de injusticia marcada? Mira, son personas equilibradas, son personas perfectas, son personas que cuidan tanto su cuerpo, cuidan su alimentación. Incluso una de las tendencias de este perfil de herida Ujú, pueden surgir los vegetarianos, ¿no? Por esa ujú, injusticia hacia los animales o incluso pueden salir abogados, médicos, jueces, defensores de ONGs, ¿vale? Porque está todo relacionado en la injusticia. Entonces, a nivel físico también llevan ese equilibrio y esa armonización hacia lo perfecto a todos los niveles. Son personas que van al gimnasio, que cultivan su imagen, tanto externa como interna, ¿no? Es como el glúteo al puesto, el pecho al puesto, las espaldas, todo bien equilibrado, el vestir, el peinar, el todo, ¿no? Muchas veces yo veo esos padres que no es una crítica, cuidado, es una respuesta de herida, ¿no? Los padres que, por ejemplo, visten igual a sus dos hijos, ¿no? Esa perfección a todos los niveles, que al final es esa respuesta, ¿no? Si nos vamos a su casa, está toda ordenada, está toda perfecta, porque lo llevan, esa perfección la llevan a todos los niveles y al físico es evidente que también. qué bueno, Maite. Ya va quedando poquito tiempo, Maite, aunque me encantaría volver otra vez a compartir. Como somos amigos, pues podemos repetir tantas veces como queramos. Y hemos respirado mucho juntos, o sea que nos conocemos un poco. Ya sabiendo, Maite, para las personas que nos están escuchando o quieran profundizar, evidentemente esto da para mucho, pero ya sabemos el papel que juegan las heridas en nuestra vida, ¿no? De ahí Ujú. se articula nuestro mundo emocional, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de interpretarlas. Y de ahí construimos esas máscaras, ¿no? Para evitar el dolor, para intentar, pues mirar a otro lado, en definitiva, y también para que los demás no se den cuenta de esa parte nuestra que está ahí sin resolver. ¿Cuáles serían, Maite, con tu experiencia? Insisto que esto da para mucho y se puede desplegar muy profundamente, pero así en forma muy sencilla y resumida, ¿cuáles pueden ser las estrategias para poder ir abordando poco a poco en base al autoconocimiento, en base a la autoobservación constante, ¿no? De ver qué es lo que se mueve
por qué se mueve en una experiencia algo en mí o en ese contacto con las personas. Pero ¿de qué manera yo puedo hacer una gestión de todo lo que vamos experimentando, atendiendo a esos procesos dolorosos y a esas máscaras que de alguna manera me ayudan a no mirar, pero me desvían de mi esencia, curiosamente? Es decir, de alguna manera me siguen fragmentándome sin darme cuenta, ¿no? ¿Qué tips nos podrías dar, Maite, para ir poco a poco armonizando todo eso? Mira, yo diría que el tip más importante y lo que no debemos olvidar es el contarnos la verdad. O sea, cuando actuemos de una forma, cuando pensemos de una forma, cuando creemos que somos así, preguntarnos, ¿realmente es así? ¿Somos así realmente? ¿Eso viene de mí? ¿Eso me hace feliz o me incomoda? ¿No? Entonces, todo lo que me incomoda puede llegar a ser respuesta de una herida. Entonces, es importante saber reconocer eso. Por eso, para mí, el reconocimiento es una de las pautas más importantes. ¿Por qué? Porque primero debo conocer la herida, o sea, lo que hemos hecho ahora de forma muy resumida, porque daría para días a hablar de todas las heridas, ¿no? Pero es el conocer, voy a conocer que existen unas heridas, cuáles son las características, voy a identificarlas en mí, cómo eso de alguna forma me está vibrando o en lo que siento que me identifico totalmente y automáticamente hay que aceptarlo, porque tendemos a como rechazar o tendemos a negar cosas que no nos gustan de nosotros y debemos aceptar que yo soy así o soy asá o que hay alguna respuesta de alguna forma eh, que yo no reconozco en mí y que realmente debo mirar hacia adentro y debo contarme esa verdad, ¿no? Y a partir de ahí ver la parte positiva. O sea, no todo lo que nos pasa es malo. Lo que es malo o más bien desagradable es en la forma que nosotros lo vivimos. Pero lo que nos pasa por algo. Debemos entender la causalidad de las cosas. De hecho, nosotros escogemos a nuestros padres al venir. Si escogemos a nuestros padres que nos, de alguna forma nos dan ese origen de esas heridas, es por algo, debemos aprender de ello. Y por eso debemos decir, vale, que mi papá o mi mamá sea así, ¿qué me ha aportado? Pues me ha aportado unos valores distintos, me ha aportado que yo sea distinta o me ha aportado eso que debo reconocer, debo aceptar y a partir de ahí transformar, ¿no? Yo creo que ese sería como el gran principio, ver qué hay de positivo en aquello que vivimos de forma negativa, que eso no quiere decir que sea negativo. Y a partir de ahí, de alguna forma, el saber si queremos continuar estando enganchados a esas heridas o en el momento que lo ponemos en la conciencia, en el momento que de alguna forma se hace visible para nosotros el decir, eso voy a cambiarlo, yo no soy así, es respuesta de herida y por eso puedo cambiarlo en mi vida, puedo cambiarlo en mí y no hay un mundo mejor para conocerse que uno mismo. Así es, Maite, el principio de todo, ¿no? El darse cuenta es la máxima evolución de la consciencia, ¿no? Cuando nos damos cuenta, realmente estamos viviendo donde tenemos que vivir, ¿no? En consciencia plena. ¿Cómo podemos, Maite, encontrarte? Cuéntanos qué proyectos tienes a corto plazo. Cuéntanos un poquito alguna cosita que tengas así entre manos o todo lo que nos quieras. Ahora es el momento, Maite. Bueno, sí que es verdad que así a corto plazo, la semana que viene en el Puente del Pilar hago un retiro. Vamos a entrar el día 12 y vamos a salir el día 15, precisamente con la temática de reconocimiento y aceptación. Saber reconocernos tanto externamente como internamente, el por qué a veces precisamos de ese reconocimiento y entender de una forma a todos los niveles, ¿no? De lo que es la aceptación y poder llegar a esa aceptación tanto de nosotros mismos como de las circunstancias y demás. Y ese sería como lo primero. A partir de ahí, sí que a partir de enero es muy probable que vuelva a empezar cursos de formación de heridas. Ahora lo tengo un poco parado porque como tú sabes, como bien sabes, hemos aprendido una técnica nueva que es la de rebirthing, que es la de respiración consciente y ahora estoy como poniéndola en práctica en sesiones individuales
También hago sesiones individuales de heridas, de gestión emocional para poder ayudar a las personas y me he adentrado ya a escribir el 7º libro. Estoy ahí y también promocionando el último libro que a través de la editorial EDAF pues ha salido a la luz. Un buen libro. El título era Maite, Y no lo recuerdo bien. si quieres, es Sí, este. sí, mejora, si lo iba a apuntar. Sí, Gestiona gestiona tu tu vida, vida. ¿vale? Con el método de sanación SIC. Es un libro donde hay una base de todo lo que hemos explicado, ¿no? Del sistema de sanación, de cómo influyen las heridas. Hay como unas pinceladas en heridas y aparte en el mismo libro hay herramientas, hay meditaciones, hay ejercicios para poder practicar y para poder ir más allá. Qué bueno, pues querida Maite, amiga, ha sido un placer. Muchísimas gracias por aportar tanta luz, tanta sabiduría al respecto. Una temática que es muy interesante y muy, muy relevante en nuestras vidas. Muchas veces, como decíamos, pues hacemos las cosas, las vivimos de una manera, pero no sabemos el por qué, ¿no? El por qué nacen esas respuestas. Y de ahí tenemos muchísima información para poder profundizar más en nosotros y transformar todo eso en semillitas de luz, ¿no? Semillitas de luz. Así Bueno, es. Maite, guapísima. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias también a las personas que habéis estado en directo, que habéis estado unos cuantos. Hemos disfrutado mucho y un besazo súper grande, ¿vale? Gracias a ti por la invitación y cualquier persona que quiera contactar conmigo o cualquier pregunta que lo haga, info@meditaconmaite y hasta la próxima. Sabes que para mí es un placer compartir contigo y estar contigo. Qué bueno, Maite. Pues un besazo para ti y para todos, ¿vale? Un beso. Gracias. Gracias a ti. Adiós. Chao, Adiós. chao.